Las 11:42. Bueno, les habíamos contado que íbamos a estar charlando un poquito sobre lo que ocurrió con la investigación clínica en tiempos de pandemia, ¿no? Hay un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología respecto de lo que ha ocurrido en materia de investigación, una investigación clínica en la cual los privados han hecho un gran aporte. De las 27 empresas que concentraron el 92% de la investigación, de la inversión en esta investigación clínica, son parte de CAEME, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, y de la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica. Por ese motivo, ya la tenemos en línea y en pantalla también. Gracias por atendernos en un día domingo a la mañana, la doctora Susana Baldini, que es directora médica de CAEME, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. Susana, ¿qué tal? Buen día. Aquí Alejandra Zúcoli y Carlos Cleriche estamos saludando. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muy bien, bien. Bueno, ¿dónde está ubicada su cuerpo? Porque vemos un fondo muy lindo. ¿Dónde está? Porque hay que saber, ¿no? El fondo es cortesía de Zoom. Ah, muy bien. Buenísimo. Estoy ubicada en mi domicilio. Pero en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires o Argentina? Porque ahora con esta conectividad, ¿no? La mente y la conexión puede estar en cualquier lugar. Estamos en la radio desde Buenos Aires. ¿Y vos estás en Buenos Aires? ¿Usted está en Buenos Aires? Sí, en la capital federal. Muy Villa bien. General Mitre. Bueno, porque KM tiene que ver con Argentina. Exactamente, es la Cámara de Especialidades Medicinales que reúne a los laboratorios extranjeros que están en el país, ¿verdad? En realidad son laboratorios de innovación, hay innovación. Incluso laboratorios de Argentina. Hay algunos argentinos también, claro que sí. Sí. Bueno, todo esto viene a cuento de la presentación de esta encuesta sobre investigación y desarrollo. ¿Qué significa la investigación clínica? A ver, porque uno trata de explicarlo diciendo, se junta un grupo de pacientes, se trabaja con ellos en una investigación de alguna novedad terapéutica, de alguna investigación que se está realizando. ¿Es más o menos así? Sí, digamos, cuando uno desarrolla un producto farmacéutico, detrás de eso hay todo un pre, ¿no? Uh-huh. Este producto farmacéutico, antes de ser un medicamento, es una entidad molecular. Ajá. Y para desarrollar una entidad molecular yo tengo que saber a qué le disparo. O sea, sería como, yo tengo que conocer a qué cerradura voy a abrir para ver cómo hago esas llaves o múltiples alternativas de llaves que pueden ser diferentes drogas. Entonces, el estudio, digamos, de las cerraduras de ese blanco se realiza todo en investigación básica. Uh-huh. La investigación básica, que es bueno, más resorte de academias, de organismos de investigación básica en nuestro país podría ser el CONICET, el NIH, ¿no? En el extranjero, son organismos dedicados a este tipo de investigación, también en universidades, ¿no? En academia. Una vez que existen esos blancos moleculares, se desarrollan productos. Y esos productos, después de que pasaron por toda esa caracterización química o biológica, según la entidad molecular, de su acción, se estudia en una fase que se llama preclínica, porque es antes de lo clínico, antes de lo humano, es en animales, tejidos, y después entramos a las fases clínicas, que ya es en personas. Esas fases clínicas las realizan mayormente los laboratorios, uh-huh, empresas farmacéuticas. En este caso y en algunos casos a través de las CROs, son organizaciones de investigación clínicas o Clinical Research Organization, que en este caso en Argentina, CAUIC reúne a varias de esas empresas. Y como ahora todo se escucha, ¿no? En todas partes, fase 1, fase 2, fase 3. Ahí está. Sí, claro. Me encanta porque estamos entendiendo todo este camino, ¿no? Y esto que de las fases, ¿qué significa? Fase 1 es siendo el primer contacto del fármaco con seres humanos. Okay. Dependiendo de las características, si se puede, se hace en personas voluntarias, o sea, no en pacientes. Hay moléculas que por su acción solo se puede probar su acción en pacientes. Ahí se empieza a conocer y a traducir cómo fue el comportamiento observado en los animales y cómo se repite en los seres humanos o en qué grado. Estos son poco número de pacientes. Después, en un estudio más grande de fase 2, es el contacto con los pacientes. Ahí lo que se ve es se ajusta
la dosis esa que de alguna manera se había establecido durante la fase 1, y en la fase 3 son los grandes estudios multicéntricos, o sea, son varios centros que en muchos casos están en muchos países. Entonces uno dice, ¿por qué yo voy a hacer un estudio en muchos países al mismo tiempo? Suena como complicado, ¿no? Pero el tema es que yo necesito juntar un grupo muy grande de pacientes, puede ser miles, decenas de miles, dependiendo qué es lo que estoy estudiando. Las vacunas son los que más números de pacientes requieren. Y entonces, para juntar todos esos pacientes en un corto periodo de tiempo, que le da validez a mis datos, y todos bajo un mismo y riguroso protocolo internacional, necesito, sí o sí, usar varios países. Entonces, en esos casos, por eso se hace en muchos países. Y las empresas que los realizan van eligiendo los diferentes países en que pueden participar. Bien. Entonces, si nosotros llevamos a cabo un estudio en Argentina, es igual que al que se está llevando en otro país. O sea, si es el mismo estudio, es un brazo, se llama, del estudio. Bueno, y esto que vemos que en el 2020 la inversión creció un 16%, me imagino, intuyo que debe tener que ver con el desarrollo de la pandemia y sobre todo la investigación por el tema de las vacunas. Claro, porque hubo una dinámica dual de alguna manera, ¿no? Por un lado, había estudios clínicos que estaban corriendo cuando inició la pandemia. Entonces, esos pacientes no podían dejar de recibir la medicación, ni el de estudio ni el de comparador. Entonces, todos esos estudios hubo que hacer todo un trabajo para que se siguieran manteniendo para preservar la seguridad de esos pacientes. Por otro lado, el estudio que no había empezado, por ahí sí se postergó para el año siguiente. Y por otro lado se agregaron todos los estudios de vacunas y de tratamientos, porque imagínense que al ser una enfermedad nueva, no existía ningún tratamiento aprobado. Entonces, por más que hubiera fármacos que se pensaba que podían ser útiles para COVID, había que estudiarlos en COVID para probar esas indicaciones. Así que bueno, fue toda una sumatoria. Pero sí, se observó un crecimiento, el 16% fue el interanual de los últimos 4 años calculado. Y esto es importante porque es en el marco de un decrecimiento de las otras actividades. O sea, finalmente la investigación y desarrollo creció arrastrado por el crecimiento de la investigación clínica farmacológica. Bueno, esto explica a veces cuando se habla del precio de algunos medicamentos y todo, bueno, toda esta etapa que la gente normalmente no ve, ¿no? Que es la de investigación y desarrollo. Estamos hablando de montos altos, veo casi 20.000 millones en el año 2020, ¿no? 20.000 millones de pesos, ¿no? Para ver y asegurarnos que el paciente entre por la llave correcta, ¿sí? Del conflicto, que ese es todo el trabajo, ¿no? El pulido, a ver cómo es, qué hay que hacer, y toda esta gente que se expone y es voluntaria y trabaja a favor de la salud de muchos, ¿no? Es como una nueva forma de que los humanos tenemos de voluntariado en el cuerpo, porque toda la experiencia es en el cuerpo para que después termine un producto que decís, bueno, cuán caro que es, pero cuánto hubo de investigación detrás. Sí, así es. Y aparte es una actividad que no es muy exitosa. O sea, 1 cada 10.000 moléculas llega finalmente a comercializarse, ¿no? Claro. Todo lo demás es como que se invirtió, pero se perdió, digamos. El número es un número rojo, 1 de cada 10.000. O sea, cuánto trabajo y qué tolerancia al fracaso, ¿sí? Para llegar a lo que es, a no desanimarse. 1 a 10.000 es un montón. Sí, es importante lo que decía Alejandra, porque digo, además del recurso económico que queda perdido, digamos, también es ser tolerante a una investigación que por ahí no llegó a buen puerto y se perdió un montón de tiempo, de horas de trabajo, ¿no? Sí, pero se aprendió mucho. Ahí está, no se pierde, esa es nuestra cabeza. Sino que al saber que es no, vos decís, por ahí no voy. Y yo claro, por eso muchas veces se dice, no hay estudio clínico, que el estudio clínico no fracasa, por ahí no tiene los resultados esperados, pero el aprendizaje siempre lo deja. Qué lindo. Imagínense si esto se aplicara a la educación, ¿no? Trabajar en productos y con esta experiencia, definitivamente con la ciencia a nuestro, bueno, como está ocurriendo con la farmacia, ¿no? Con la ciencia a nuestro lado, lo efectivo es cuando el producto sale, está chequeado, observado, garantizado y sobre todo con tantas farmacias y con tantos laboratorios detrás.
Sí, e inclusive autoridades regulatorias, ¿no? O sea, en cada país que se lleva a cabo un brazo, la autoridad regulatoria nacional, en nuestro caso es la ANMAT, fiscaliza esos estudios clínicos, hace inspecciones, revisa cómo se están aprobando, lo aprueba antes de iniciar el protocolo. Esto es aprobado por comités de éticas jurisdiccionales, institucionales, y es monitoreado permanentemente. Y a posteriori, por ejemplo, si fue un estudio que lo autorizó EMA, centralmente, la Autoridad Europea de Medicamentos, ellos pueden fiscalizar también. Y Argentina tiene buen récord de las inspecciones recibidas. ¿Podemos hablar de un producto que se exporta? ¿Una investigación clínica? La investigación clínica, de hecho, ha tomado desde enero del año pasado, participamos de mesas sectoriales de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, del Ministerio de Desarrollo Productivo, justamente porque es lo que se llama economía del conocimiento, es exportar un servicio, así como también puedas ver informática, pero en el caso de la investigación clínica, la participación que tenemos en investigación y desarrollo de todos los sectores, o sea, agropecuario, automotriz, informático, nosotros el año pasado, en el 20, contamos al 35.6% de participación. Y de hecho el MinSIT, esto lo ve importante porque esta exportación de servicios es generadora de divisas. O sea, un 35% de generación de divisas a partir de este conocimiento adquirido en la Argentina. El 35.6% de toda la inversión en investigación y desarrollo de cualquier tipo lo produce la clínica, la investigación clínica farmacológica. Y de ese monto total, que son los casi 20.000 millones que mencionaba él, fue 90% de financiamiento externo. Bueno, ahí que tenemos otra. 90% de financiamiento externo para trabajar en la industria del conocimiento argentino, que luego traerá exportación. Y que trae divisas, bueno, claro. Este dato que parece así es tan importante porque nos damos cuenta que la inversión en la Argentina viene del exterior, porque ideas en la Argentina hay un montón, pero muchas veces es el exterior el que confía más en la Argentina que los mismos argentinos. ¿Podría ser algo así? Mira, es que en esta actividad, como justamente son normalmente organizadas de manera central, por ahí lo llevan a cabo en el país original, digamos, de la casa matriz, pero siempre va a haber partes en otros países por la necesidad. Pero cuando vemos otros sectores de investigación y desarrollo en Argentina, la clínica es 11 veces más el financiamiento externo que recibe, porque en los otros sectores está alrededor del 8% el financiamiento externo. O sea que fíjate esa diferencia, ¿no? Del 8 al 90% de financiamiento externo. Sí, absoluto, casi toda la inversión prácticamente. La escucho y digo, bueno, estamos dando buenas noticias que tienen que ver con esto, o sea, pero tienen que ver con ciencia, ¿no? Y la ciencia a veces es seguir estos números, seguir estos protocolos, seguir este orden, y me encanta tenerlo porque en este programa la ciencia es muy importante, y la ciencia de la comunicación, y yo te escucho y me encantaría que la comunicación, que es posible, podría seguir estos protocolos, estas fases, porque realmente evitaríamos que mucha gente se enfermara, ¿no? Si hiciéramos todo este camino gracias a los laboratorios que trabajan en productos físicos para cuidar nuestros cuerpos, y bueno, seguir esta experiencia. Y hoy tenemos una gran clase, porque todo el mundo sabe de fase 1, fase 2, fase 3, pero esta es nuestra tarea, ¿no? Comunicar para que la gente sepa qué está eligiendo cuando es un laboratorio certificado, porque a ese es el concepto, ¿no? La seguridad no es solamente que te roben un chorro, sino que se venda la droga que se está diciendo. Bueno, ha sido muy importante la charla y además muy valiosa. Ustedes saben que nosotros en el programa le hablan a nuestros oyentes y televidentes también, porque también andamos con cámaras hoy día. Siempre tratamos temas de salud en el programa. Habitualmente cada domingo tenemos alguna temática vinculada a la salud, a veces con novedades terapéuticas, a veces con experiencias, pero hoy, bueno, tuvimos la oportunidad con la doctora Baldini también de enfocar a partir de este informe sobre la investigación clínica en tiempos de pandemia, bueno, la posibilidad de conocer un poco más cómo se trabaja
y además la faceta económica del tema, ¿no? Cómo se invierte en esto y qué representa para los recursos del país después, ¿no? Claro, imagínate, todo esto que se invierte de este volumen total, un 40% va para las instituciones que realizan investigación en Argentina, o sea, son hospitales, clínicas, o sea, eso también representa un beneficio para los pacientes, para los recursos físicos, digamos, de infraestructura de las instalaciones, de capacitación de profesionales, y hace competitivo al país en una variable que tiene muchísimo potencial de desarrollo. Claro. Hay mucha mente argentina. Y recordar a los consumidores del producto que el precio tiene que ver con esta protección de calidad, que no es lo mismo un producto sin esta calificación que una copia, ¿no? Que un verdadero original. Doctora Susana Baldini, muchísimas gracias por este rato que nos dedicó en domingo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, Carlos y Alejandra, y bueno, esperemos que sigamos favoreciendo la innovación y este potencial que tiene Argentina de seguir creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta buena noticia de domingo. Doctora Susana Baldini es la directora médica de CAEME, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, y los resultados de este informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación sobre la investigación clínica que financiaron los distintos laboratorios que conforman estas cámaras para la investigación de productos medicinales